Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 6 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy tendremos un programa histórico. Estamos justamente en la Plaza Mayor de la provincia de Cartago, el antiguo Parque Central aquí en la provincia de Cartago, justamente diagonal a la esquina donde en octubre de 1821 se firmó la independencia. Hay que recordar que nosotros celebramos el 15 de septiembre, como lo hace el resto de Centroamérica, que fue el día que se firmó el acta de independencia allá en Guatemala y que se envió a consulta a cada uno de las provincias de la Capitanía General de Guatemala. Y entonces a Costa Rica llega el 13 de octubre, casi un mes después de firmada. Nosotros entramos en un proceso de consulta y posteriormente el 29 de octubre se toma la decisión aquí, muy cerca, a 10 metros prácticamente donde estamos, a que seamos un pueblo independiente y que efectivamente nos independicemos de España. Así es que hoy celebramos una fecha patria importante de la independencia de nuestro país, lamentablemente opacada por varias situaciones. Una de ellas son las huelgas que mantiene cierres y bloqueos en algunas carreteras de nuestro país. Una de ellas, la más importante además, por si usted viene para acá, es una enorme presa que hay en el sector de Ochomogo, por manifestaciones, así es que sí hay paso inclusive por las rutas alternas, entiéndase por Llano Grande, por La Angelina o inclusive por el sector de Coris, pero están muy cargadas porque la gente está usando obviamente esas rutas para salir y entrar a la vieja metrópoli. Una de las víctimas de estos bloqueos es don Vladimir de la Cruz, nuestro analista e historiador, que hoy compartirá con nosotros, porque viene de camino, acá en la Plaza Mayor de la provincia de Cartago. La otra situación que les contaba ha opacado completamente esto. Es la primera vez en la historia, desde 1964, que se estableció esta tradición, que la Antorcha de la Libertad no puede pasar por territorio costarricense. Hoy en Esparza, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión ante la inviabilidad para que pudiera seguir con los estudiantes, como se hace siempre, que la antorcha fuera trasladada vía aérea aquí a la provincia de Cartago. Un helicóptero se la trajo de Esparza aquí en algo que constituye, a criterio de muchos, una vergüenza completa hoy que la Antorcha de la Libertad no pueda llegar aquí a la Plaza Mayor de la provincia de Cartago. Las razones depende de usted a quién le preguntemos y a quién le crea usted. Por una parte, el gobierno de la República responsabiliza a los huelguistas de generar inseguridad. El ministro de Educación nos dijo esta mañana que en Chomes, por ejemplo, tuvieron que buscar rutas secundarias casi escondidas para andar la antorcha, que se robaron el pebetero en Liberia, por ejemplo, y que eso los obligó a tomar la decisión de que no era seguro para los estudiantes de suspender la travesía. Mientras tanto, cuando uno le pregunta a los sindicalistas, es culpa del gobierno de la República, primero por tomar la decisión de suspenderla, segundo por no atender la negociación a tiempo para terminar con la huelga. Así es que independientemente a quien uno le pregunte, si le pregunta a los sindicatos o le pregunta al gobierno de la República, lo cierto es que es una vergüenza realmente que la Antorcha de la Libertad, que es un símbolo estatal, no pasa por el gobierno de la República, no pueda estar por aquí. Así es que muchas gracias. No puede estar por aquí por tierra, porque se trasladó vía aérea. También hay una enorme incertidumbre sobre la seguridad
el Consejo de Gobierno que se realizará aquí esta tarde. Contarles que aunque fue una mañana muy caliente aquí en la vieja metrópoli, realmente hace mucho viento, está muy fresca la tarde aquí en Cartago. De hecho hay algunas nubes grises sobre el firmamento al oeste y al norte, pero aquí todo se está realizando con normalidad. Hace un instante vino un señor y me decía, Cartago está en paz, sí, completamente. El problema son los accesos. Y más temprano tuvimos una entrevista con Rolando Rodríguez, el alcalde del Cantón Central de Cartago, que estaba molesto e incómodo porque resulta que este es el primer gobierno que no genera con él una comunicación fluida respecto a la seguridad de lo que va a pasar el día de hoy. Es decir, la seguridad del acto de hoy del Consejo de Gobierno es en manos, o está en manos del Ministerio de Seguridad Pública. A él no le han señalado ninguna situación y prácticamente la fuerza pública o el gobierno en el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión. Imagínense que don Rolando ni siquiera sabía que la antorcha se vino para acá, porque ya está aquí, está resguardada en un lugar seguro. No lo sabía él, no sabía tampoco que el ministro de Educación estaba aquí. No tiene idea entonces de dónde saldrá hoy la antorcha prendida para encender el pebetero de la Libertad. Así es que bueno, esto es lo que se está viviendo en Cartago el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, le pedí a don Vladimir que si nos podía acompañar brevemente mientras llega vía telefónica, no solo para no perdernos detalles de lo que nos explica don Vladimir, sino también para que él pueda contarnos cuál es la situación que se está viviendo en Ochomogo, donde se vio afectado. Don Vladimir vive Entre Ríos y le quedaba muy cerca. Así es que don Vladimir, muchas gracias. Son las 2:12 de la tarde. Cuénteme dónde está y qué está viviendo, don Vladimir. Buenas tardes, Randall. Justamente estoy frente al plantel del Recope. Exactamente hora 12 minutos he durado en San Ramón de Tres Ríos aquí. Hay obviamente un bloqueo aquí en Ochomogo, pero también llegando aquí al plantel me di cuenta de que habían dos grandes furgones, uno chocado detrás del otro, así, golpeados, y están en el puro centro de la calle, y eso ha contribuido también a hacer esos bloqueos hasta allá, de ahí para allá. Ya aquí bajando Recope ya se ha aliviado el bloqueo y ya está fluyendo más la carga vehicular, de manera que yo calculo, de acuerdo a lo que me dice Waze, que unos 20 minutos puedo estar ahí con usted. Bueno, ojalá que así sea, don Vladimir, porque realmente la situación es complicada. De hecho, hace un instante nos contaba Febe, nuestra jefa de información, que ya salió el equipo de noticias para San José, que Llano Grande también está imposible, que ahí no se puede pasar. Eso deja dos rutas habilitadas, una por la Angelina hacia el sector de La Unión y la otra es en Coris. Así es que, bueno, vamos a ver qué ocurre, fuerte, don Vladimir. La presa fuerte que hay ahora es hacia San José, porque ahí a la altura de Ochomogo iba un pequeño destacamento de unas 100 personas ocupando toda la calle. Me imagino que esa era la gente que estaba bloqueando la entrada hacia Cartago, ahora están bloqueando hacia San José. Entonces esa presa es impresionante, toda la autopista, 3-4 carriles prácticamente, que la gente se ha acomodado, está totalmente parada. Ya nosotros aquí ya vamos fluidos, ya voy bajando prácticamente ya la gran curva, esta grandota, de manera que espero que si en Cartago no hay nada, estaré más pronto de la cuenta de lo que yo estoy pensando, pero la presa ahorita está hacia San José, para que también tenga que movilizarse a San José, a ver por dónde puede irse, tal vez para salir allá por Desamparados. Don Vladimir, de hecho le quería preguntar qué opinión le merece la situación que se está viendo con Antorcha. Decíamos que desde 1964 que se estableció esta tradición, pues realmente no pasaba esto, que no pudiera pasar por el territorio costarricense. Nunca se había suspendido un acto simbólico como es este, el rito de festejo nacional, hace que todo el pueblo costarricense vibre alrededor de la fecha de la independencia, festejando no solo la independencia, sino convenciéndose, porque un acto como este es un acto de convencimiento personal,
familiar, colectivo, de que somos un país de libertades, un país libre, un país soberano, un país donde podemos los costarricenses tomar nuestras propias decisiones políticas, porque en el fondo la independencia es eso, la capacidad que tenemos nosotros para poder tomar decisiones políticas. Cuando rompimos con España, justamente una de las causas importantes fue esa imposibilidad que había de los productores costarricenses de comerciar libremente con otras naciones europeas, y frente a ese control absoluto del poder y de la economía, los productores tuvieron que empezarse a plantear entonces la libertad y la libertad política para poder tomar decisiones propias. En este caso, una tradición como la de la antorcha es una tradición reciente, ciertamente, desde 1924. Yo le puedo confesar que yo participé en ese primer desfile, llevando la antorcha ahí en un tramo como de 200 metros en San Pedro. Yo estaba en el Colegio Vargas Calvo y me tocó hacer eso. Eso fue una iniciativa de ese gran educador, maestro del deporte costarricense, que fue Alfredo Cruz Bolaños, que fue director general de deportes, al que se le ocurrió levantar esa tradición, y convenció al gobierno de Costa Rica, Orlich, y con él a los presidentes centroamericanos, para que se empezara a desarrollar esa tradición en Centroamérica, y así se ha desarrollado simbólicamente. La TEA tiene, digamos, en este caso un doble significado, para decirlo de esa manera. Por un lado, nos recuerda quizás la noche del 14 y la noche del 15 de septiembre en Guatemala, cuando hubo movilizaciones muy importantes, entre ellas de mujeres, porque Dolores Bedoya, que era la esposa de uno de los principales de Guatemala, movilizó mujeres, movilizó población para ir a presionar para que se declarara la independencia, que ya se venía discutiendo en el ambiente centroamericano desde muchos años atrás, y las reuniones se hacían nocturnas, y entonces había que movilizarse con antorchas y teas. Entonces, esa imagen, por un lado, puede ser que la tengamos nosotros de memoria, de ritual, de refrescamiento de aquellos movimientos independentistas y de apoyo a la decisión que se iba a tomar en Guatemala, por un lado. Por otro lado, la TEA nos informa, nos da el símbolo de la luz, el símbolo de la claridad, de la luz y de la claridad, ¿frente a qué? Frente a la opresión, frente a la oscuridad que podía simbolizar el régimen colonial, frente a la opresión que podía simbolizar el régimen colonial. Entonces, ese símbolo de la TEA pues es importante, y en un día como hoy, donde eso se recrea, donde eso se fortalece, donde eso se trata de estimular en los niños que asisten a las calles y se movilizan en las escuelas y en los colegios con los jóvenes que la transportan, me parece que es un golpe feo a la fecha de independencia, provocado obviamente por esta situación de fuerza que se ha impuesto en las calles y que ha saboteado un acto como este tan hermoso, tan lindo, de toda la ciudadanía y de todo el pueblo costarricense. Ciertamente la antorcha la trasladaron en helicóptero desde Esparza aquí a una escuela que ya está aquí en Cartago, y ahí la tienen resguardada mientras tanto, pero el gobierno también pudo haber suspendido el acto de la antorcha y haberle responsabilizado más a quienes bloquearon las calles, a quienes impidieron que hermosamente ese acto continuara libremente por todo el territorio nacional, recordándonos esa gesta de independencia que hoy celebramos. Ahora bien, don Vladimir, la efervescencia con la que se vive o se vivía hasta el año pasado el paso de la antorcha a través del territorio nacional en Costa Rica, ¿se vive también en los otros países de Centroamérica? Teóricamente sí. Yo no he tenido la experiencia de vivirlo, pero en teoría sale efectivamente de Guatemala y va recorriendo todos los territorios de Centroamérica, y en cada país, en cada frontera, los ministros de educación hacen una reunión simbólica donde la reciben y la pasan, y continúa la marcha.
Eso está programado así desde 1964. Ok, digamos, el hecho de la antorcha es un elemento simbólico, meramente, obviamente no es una situación de Estado. Totalmente simbólico. Sí, de hecho yo soy muy expectante, le cuento, para ver qué van a hacer las autoridades aquí en Cartago. Es decir, la antorcha está aquí en Cartago resguardada en un lugar seguro. Lo que pasa es que normalmente el presidente, sí, en una escuela, el presidente recibe la tea o la antorcha para encender el pebetero aquí frente a las ruinas de Cartago. Entonces, no sé, hoy una de las expectativas que tengo es qué van a hacer las autoridades, de dónde saldrá la antorcha, porque aquí hay un paseo de faroles que es desde la antigua comandancia, que la tenemos exactamente al norte, hasta las ruinas de Cartago, para ver entonces qué ocurre una vez que llegue aquí, cómo se va a tramitar el evento. Me llama la atención a mí, no sé de usted. Yo me imagino que harán un acto simbólico de salida de la escuela y harán un recorrido por las calles de Cartago para poderla conducir en la entrada formal que siempre ha tenido hacia donde la recibe el señor presidente de la República. Me imagino que así va a ser. Y que esa parte final protocolaria del rito del festejo se va a hacer como se ha hecho tradicionalmente, salvo que los manifestantes que puedan venir hoy aquí a Cartago quieran obstaculizar la entrada simbólica de la tea, lo cual me parecería ya absurdo, tonto y fuera de base, para decirlo también así, de quienes traten de obstaculizar, manchar un acto tan hermoso como es este, que une a todos los costarricenses, porque este es un acto de unidad nacional. Sí, esto ha generado muchísima expectativa y polémica en ambos bandos, digamos, de alguna forma, don Vladimir. De hecho, permítame hacer la pregunta de control y consultarle como por dónde va, don Vladimir. Estoy aquí a 300 metros del parque. Estoy a punto ya va a llegar usted. Ya voy a llegar. Estoy muy contento y de hecho nosotros estamos planificando aquí, Gabriel Murillo está corriendo y Héctor Quesada, nuestro encargado de producción también, corriendo para que lo dejen estacionar al lado de nuestra móvil, don Vladimir. Ojalá, sí, yo creo que sí. Ya estoy llegando a la iglesia hasta donde viene la Virgen de los Ángeles. Sí. A la Catedral de Cartago, a la linda Catedral de Cartago, que la están arreglando, por cierto, fue víctima de muchos daños en 1910, sin duda alguna. Propaganda, okay. No, ya le puede hacer propaganda, pero ya no tiene cómo pagarla. No, por eso don Vladimir, la situación que se vive hoy, no de la antorcha, sino en general de la huelga, había ocurrido en los últimos años, que usted tenga memoria, en el sentido de que se celebrara la independencia en un momento tan tenso. Nunca ha sucedido una huelga como esta, en una fecha como el 15 de septiembre, ni como el 1 de mayo, ni como el 25 de julio, ni como el 12 de octubre, ni como el 2 de agosto, que son las fechas emblemáticas nuestras de gran celebración nacional. Nunca ha sucedido eso. Por eso me parece que esta situación que está afectando la celebración afea la celebración, pero más afea a los responsables de quienes han permitido que esto suceda, porque los sindicatos que pueden estar conduciendo esas marchas en las comunidades donde se obstaculizó el paso de la antorcha, pudieron perfectamente haber ordenado que libremente se dejara pasar la antorcha. Yo, si hubiera sido el gobierno, para ponérselo en el otro extremo, hubiera cerrado la antorcha y le hubiera trasladado más responsabilidad a los irresponsables que cerraron las vías de comunicación para que hiciera su natural recorrido por el territorio nacional, y haberle volcado la opinión pública, obviamente, a quienes así procedieron. Eso es manchar los símbolos patrios, es manchar las instituciones simbólicas de nuestro país, y también con eso hay que tener respeto. Perfecto, don Vladimir, muchas gracias por ayudarnos así. Yo sé que venía manejando, así es que le agradezco muchísimo.
Voy a pedirle a Jefferson, que está en los controles, que hagamos contacto con Febe Cruz, que es nuestra jefa de información, que está en Llano Grande, porque el equipo está intentando salir justamente de Cartago esta tarde para ver si nos puede hacer un reporte. Jefferson, usted me dice cuando esté lista, Febe, mientras nosotros recibimos a don Vladimir aquí en el set principal, así es que nada más me pone una ceñita ahí de fondo cuando esté lista ya con nosotros para reportarle al país lo que está pasando en las salidas e ingresos de Cartago. Le recuerdo que Ochomogo realmente es un dolor de cabeza, el ingreso a Cartago es un dolor de cabeza, pero está abierto y lo sé porque don Vladimir viene justamente por esa ruta, y de salida es donde se nos está complicando realmente mucho la situación, así es que me encantaría tener ya un reporte de Febe desde el sector de Llano Grande, que es una de las salidas alternas junto con la de Coris que uno podría utilizar entonces en estos momentos. Son las 2 de la tarde con 26 minutos, ya don Vladimir está a punto de estar con nosotros. Gabriel, ¿coordinamos con cabina eso? Bueno, vamos a ver si Jefferson nos puede poner una señita ahí cuando fue esté lista justamente desde el sector de Llano Grande para informarnos que efectivamente está abierta la situación. Ahí está, gracias Jefferson, fue queriendo usar ese sello de Monumental, la radio de Costa Rica. 2 de la tarde con 27 minutos. Doña Febe, ¿cómo les está yendo saliendo de Cartago? Adelante. ¿Qué tal, Randall? Nos sentimos realmente encerrados en Cartago, porque si ya la situación en la Florencio del Castillo es súper complicado en Ochomogo, la salida alterna, como usted lo decía, era o por La Unión o por Llano Grande. Sin embargo, le voy a contar a los conductores que están buscando salir de Cartago por Llano Grande, que lo que pasa en este momento es algo muy sencillo y algo muy pues paradójico. Resulta que el camino de Llano Grande es un camino donde tiene muchas subidas, de hecho muy empinadas. En una de ellas un vehículo se queda prácticamente en media calle, está a punto de volcarse, incluso es una cosa peligrosísima. Entonces los conductores que están pues tratando de pasar por ese sector tienen que devolverse prácticamente en reversa en una cuesta súper empinada, están dando la vuelta todos para buscar otra ruta. Entonces para los conductores que vienen y quieren optar por Llano Grande, decirles que ni se vengan por acá, porque de acá que alguien logre ayudar a este carro a salir de esa cuesta y de la situación tan complicada en la que está, va a pasar su buen rato. Así que la única ruta que queda entonces es por San Ramón, ahí en La Unión, para que lo tomen en cuenta, porque tomando en cuenta que, valga la redundancia, Ochomogo está complicado y ahora Llano Grande está cerrado el paso por este vehículo, solamente queda una ruta para salir de Cartago. Nosotros estamos intentando llegar a la redacción, aquí lo vamos escuchando, nos vamos a acompañar de Monumental, pero lo cierto es para que los conductores tomen en cuenta, si está tratando de salir de Cartago, Llano Grande ya no es una opción. Febe, la curva en la que se volcó ese carro y de la que nos estás hablando es una curva que es una curva que dobla, digamos, si era vamos a ver, es una cuesta que dobla, más bien. Sí, una curva que dobla. No, si es una cuesta que dobla, que está previo a un puente. Entonces los carros esperan en el puente para agarrar impulso y subir, pero cuando están llegando La Angelina. Ahí mismo, Randall. Usted está en La Angelina. Exactamente, que está un puentecito. Exactamente, donde está el puentecito que de los carros que necesitan tomar impulso. Y ahí se vuelca mucho carro a la derecha. Entonces ahí se volcó este carro y todos los se están devolviendo porque no hay opción para irse entonces. Sí, por supuesto. De hecho, la otra opción es Llano Grande. Usted está en Angelina, la otra opción es Llano Grande, pero es mucho más arriba, habría que subir muchísimo más, por supuesto. Así es que no se vayan por la Angelina, no es una opción esta mañana, esta tarde, más bien esa ruta de la Angelina sale o a Recope o sale a La Unión. La otra ruta de Llano Grande saldrá a Rancho Redondo en particular, y la ruta de Coris sale a Desamparados. Esas son las opciones. Bueno, me jugó una mala pasada Waze entonces, que fue el que me dijo que estábamos por ahí. Usted está cerca, pero se llama La Angelina. Pero yo sabía, apenas usted me dijo que era una cuesta donde se volcó un carro, yo dije, sí, es La Angelina. Bueno, lo importante es que estamos en Cartago. Lo importante es que no puede salir de Cartago. Aquí sigo disfrutando Cartago. Bueno, ahí vamos a ver cómo llegamos, porque tenemos mucho trabajo a la tarde. Y aquí vamos a irles escuchando. Porque hay noticiero a las 7. Sí, también, pero aquí vamos a ir escuchando matices, y si usted también está en una presa, bueno, haga lo mismo que nosotros, aunque estábamos más desubicados, pues no importa, aquí vamos escuchando matices.
Gracias, Febe. Con gusto. Y por el humor esta tarde. Saludos a Fernando y Andrés, que van ahí, deben ir riéndose también por ese sector. Muchas gracias a ambos. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Vamos a aprovechar, hacemos las 2 de la tarde con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y para entrar ya con ustedes aquí con don Vladimir de la Cruz en el set de Monumental, la historia de la independencia de nuestro país. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, los tonos de la actualidad. Monumental. 2 de la tarde con 37 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Ya don Vladimir está aquí. Gracias. Con mucho gusto. Aquí estamos. Está bonita la esquina que escogimos, ¿verdad? Muy bonita, el puro frente diagonal del sitio histórico donde se celebró la independencia, donde se reunieron los delegados de Costa Rica a tomar esa importante decisión el 29 de octubre de 1821, en la madrugada casi, al alba, al amanecer del día. Don Vladimir, no sé si eso obligaría que este acto debería ser en la madrugada, puede ser, pero permítame hacer un cambio logístico y le cambio mi micrófono. Ahora sí. Hola. Ya, ahí lo escuchamos perfectamente. Bueno, sí, la decisión de la independencia fue al alba, pero entremos en materia, don Vladimir. ¿Cómo era? ¿Es cierto o no es cierto que encontramos la independencia de sorpresa aquí en Costa Rica? No es cierto. No es cierto. Primero porque uno podría pensar que la resistencia a la dominación española empezó con las luchas indígenas, ¿verdad? Esa es una parte. Segundo porque al finalizar la colonia ya habían inconformidades antiespañolistas contra las autoridades españolas que dirigían el gobierno colonial y contra algunas instituciones que España tenía en la región. Así, por ejemplo, en Centroamérica entre 1808 y 1821 hubo sublevaciones, hubo resistencias y hubo movimientos, en el caso costarricense, contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones parecidas luego a la factoría de tabacos, que regulaban actividades y que la gente reacciona contra eso aquí y en la zona norte del país. Y por otro lado, porque el primer grito de independencia, Randall, lo da un costarricense. Gracias. Pablo Alvarado Bonilla, Cartago. Cartago. Bueno, Cartago. Cartago, que estudiaba medicina en Guatemala. Y él escribió allá en un periódico guatemalteco, y ahí empezó a exaltar las ideas de la independencia y lo tuvieron preso. Y duró desde 1808-9 hasta 1821 más tiempo en la prisión que en la libertad. Salía y volvía a caer, En algún momento la autoridad colonial guatemalteca quiso trasladarlo a Costa Rica porque era tico. Y las autoridades coloniales de aquí dijeron que no, que mejor se lo dejaran allá preso. Y así se quedó allá. Hacer un enredo. Sí, bueno, porque venía a agitar. Claro, era un agitador independentista. Era un organizador de la lucha por la independencia, claro. Muy importante. Entonces, si apreciamos solo esos elementos, podemos entender que había una lucha previa y que en el resto de Centroamérica, en algunos países, en algunas regiones hubo también movimientos armados, la sublevación de Belén y otras, pero no son los elementos más importantes porque las luchas efectivas de carácter militar por la independencia no se dan en Centroamérica con la misma magnitud e importancia que tiene en Sudamérica, por ejemplo, porque no había ejércitos coloniales importantes que derrotar. ¿Por qué? Porque parte de las milicias coloniales, de la fuerza policial y militar colonial, había sido desplazada
hacia el Virreinato de México, porque allá estaba el virrey, la autoridad más importante de toda la región. Entonces, esta región había quedado prácticamente débil militarmente, y nosotros, que éramos la parte más alejada de la capitanía, pues era la parte también más débil. Pero aquí, esa noche del 28 de septiembre, 28 de octubre, aquí en Cartago ya estaban reunidos los delegados, y Santos Lombardo se le ocurrió, de manera muy inteligente, desarmar al gobernador colonial. Y al quitarle las armas al gobernador, que tenía un destacamento de armas pequeño, de hecho cumplía dos objetivos muy importantes. Uno, que el gobernador no pudiera actuar militarmente contra la decisión que se iba a tomar al día siguiente, el 29 de octubre, que ya se sabía que era a favor de la independencia. Y dos, defender la independencia en el caso de que también el gobernador conspirara contra ella. No hubo necesidad de tirar un tiro, pero eso no le quita heroísmo, no le quita magnificencia al acto de la declaración de independencia de Costa Rica ni a la de Centroamérica. Sí, yo estoy claro en eso. Lo que quería más o menos es como imaginarme muy claramente los eventos de esos días. Porque yo tengo claro que el 29 de octubre, aquí reunidos en esta esquina, el 29 de octubre en la mañana, reunidos en esta esquina, es cuando deciden, pero el 15 de septiembre, cuando se firma en Guatemala el acta de independencia, ¿Costa Rica tenía idea de que eso podía estar pasando en ese momento, o solo tenía, la esperanza o la perspectiva de que era posible que se tomara una decisión de independencia? Digamos que ya estaban las ideas de la independencia en el país. Habían penetrado de distinta manera. Por un lado, por el comercio que se había abierto con los ingleses, que había llegado a Costa Rica indirectamente, donde habían penetrado las ideas de libre comercio, de libre cambio, y con ellas las ideas que fortalecen la necesidad de romper el monopolio político, comercial y económico que establecía España para que los productores locales pudieran comerciar. Segundo, porque habían penetrado también las ideas de los grandes pensadores políticos de Hobbes, Locke, Rousseau, todos ellos, del pacto social. Tanto así que cuando se toma la decisión de la independencia en el 29 de octubre, cuando se integra la primera junta de delegados de gobierno el 12 de noviembre, inmediatamente se ordena redactar la constitución política, y en menos de 3 semanas se redacta una constitución política, Randall, que tiene por título Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Ese concepto, pacto social o pacto de concordia, viene desde 1688 y de esa época, desde la Revolución Inglesa y desde los grandes pensadores ingleses que ya habían planteado la necesidad de quitar el gobierno monárquico y establecer gobiernos que fueran resultado de la representación popular y de la voluntad popular que conducen a los regímenes republicanos. Eso ya estaba metido en el país. Y estaba la escuela de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, donde el bachiller Osejo posiblemente influyó en ese sentido, y estaba ese gran costarricense, también uno de nuestros próceres independentistas, que fue Gregorio José Ramírez, que como navegante que era y comerciante le tocaba viajar por Sudamérica, y fue uno de los divulgadores de los sucesos de la independencia en Sudamérica, de manera que nosotros estábamos enterados de lo que estaba pasando. Lo que tal vez no teníamos claro era, en perspectiva desde aquí, el panorama centroamericano, pero cuando se producen los pronunciamientos de Pablo Alvarado y empiezan a producirse los distintos movimientos en Centroamérica, la sublevación de Belén y los otros movimientos que se dan en toda la región, eso indudablemente era de conocimiento también de los costarricenses. Claro, de hecho es muy interesante, don Vladimir, este inicio de la historia republicana, porque yo quisiera aprovechar, con todo respeto para usted y para nuestra audiencia, invitarlos hoy a las 6 de la tarde a entonar el himno nacional escuchando Monumental o alguna de nuestras emisoras. Yo ayer, porque hoy veníamos a transmitir para acá,
tuve que grabar el mensaje oficial de Central de Radio respecto a la independencia. Y aunque no les voy a adelantar, por supuesto, cuál fue el mensaje, sí quiero contarle que me inspiré en el Pacto de Concordia. Y entonces yo pensaba estos días muchísimo sobre el mensaje que iba a dar Central de Radios el día de hoy oficialmente, y yo señalaba, bueno, realmente el desafío de 1821 era muy complicado, o sea, es decir, yo entiendo que se esperaba que fuéramos independientes en algún momento porque las señales de los tiempos lo tenían. Lo que pasa es que yo no creo que ellos supieran que el 13 de octubre iba a llegar un documento donde decía, señores, ya, decidan, y si deciden, formen patria. Y formen patria es muy complicado. Yo no creo que la población costarricense haya tenido desde 1821 hasta hoy una situación, un desafío tan complejo, don Vladimir, que es, haga un país y genere una patria a partir de ese instante. Y resulta que esos costarricenses se basan en la negociación, la toma de decisiones, las mayorías se sientan, se ponen de acuerdo y generan un documento que le da raíz a Costa Rica y que tiene el precioso nombre de Pacto de Concordia. Hoy no estamos ante un reto más difícil que eso. Estamos de acuerdo. Tal vez debemos entender, Randall, que ya ese país, como usted lo llamó, ya existía. Ya existía el territorio de Costa Rica, existía el territorio del partido de Nicoya, el territorio de Nicaragua, el territorio de El Salvador, el territorio de Guatemala. Esos territorios ya existían porque España los había creado. El reto que teníamos era que a partir de esa decisión, esa región teníamos que administrarla nosotros. Ya no había una autoridad extranjera, ya no había un administrador extranjero, ya no había un gobernante extranjero. Ahora éramos nosotros que teníamos que asumir eso. Pero resulta que en ese nivel de 1821 habían costarricenses educados, habían costarricenses que conocían de estos problemas políticos, costarricenses que no estaban de acuerdo con la autoridad colonial española y costarricenses que tenían un diseño de desarrollar una región independiente si tenían esa posibilidad. Y uno de esos hombres extraordinarios fue nada menos que Juan Mora Fernández, educador, que llegó a ser jefe de armas en un momento determinado y que en ese sentido es uno de los que va a tener el mejor diseño de arranque de esa Costa Rica inicial, porque le toca constituir justamente el Estado costarricense que se constituye con él, con los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. A mí eso siempre me ha parecido muy curioso, la noche del 28 de octubre, ese elemento de José Gregorio Ramírez, porque es muy interesante. Es José Gregorio Ramírez. Santo Lombardo. Es Santo Lombardo el que toma la decisión, gracias. Es el que dice aquí, dice, bueno, vamos a sentarnos a decidir, pero señor gobernador, a ver, deme las armas porque si la decisión no lo complace a usted, entonces no queremos corrernos el riesgo de que le pase un mal pensamiento por la cabeza. Ni siquiera le pidió permiso, no le pidió permiso, se las tomó. Sí, claro, lo estoy parafraseando. Le quitó las armas, sí, yo sé. Desarmó al gobernador y señores, sin armas, sin amenazas, sin influencias, decidamos. Bueno, se toma la decisión del 29 de octubre de independencia. Muy bien, entonces el gobernador todavía maniobra, ¿verdad? Maniobra. Y entonces sucede que la decisión del 29 de octubre se somete a un proceso de jura o de juramentación. Había que devolver el acto de la independencia para que los pueblos que estaban representados en Cartago juraran la independencia. Seguramente el gobernador ahí maniobró para que eso sucediera así, pensando que los pueblos iban a rechazarla. Y efectivamente se empieza a producir el movimiento de desplazamiento del acta de jura, y el 11 y 12 de noviembre, y mientras tanto el gobernador queda como autoridad interina, ya ahora es como autoridad interina. Y entonces 11 y 12 de noviembre, Alajuela y San José toman la decisión de decir, hasta aquí llega la autoridad del gobernador, y rechazan el reconocimiento como autoridad interina y afirman nuevamente el proceso de la independencia y constituyen el primer gobierno independiente de Costa Rica, que es la primera junta de delegados del 12 de noviembre, que dura poco tiempo. Ese acto de constituir el primer gobierno de Costa Rica
de manera inmediata a la decisión de la independencia, también podríamos tomarlo como una fecha de afirmación de la independencia, porque ya tenemos gobierno propio. Y durante ese periodo, desde 1821 hasta 1824, tuvimos 3 juntas, que eran gobiernos colegiados, donde participaron 3 sacerdotes. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes independentistas. Estaban a favor de la independencia. No eran monárquicos. Porque había iglesia monárquica y había iglesia independentista. Igual que como sucede ahora con las iglesias que están a favor de algunas cosas y en contra de otras. En este caso, tuvimos en esas primeras 3 juntas 3 brillantes sacerdotes que forman parte de los gobiernos iniciales de la independencia. Incluso la primera junta la presidió un sacerdote. Entonces, ahí tenemos un proceso de tránsito, pero al mismo tiempo tienen la visión, esos hombres, de ordenar la convocatoria para la redacción de la Constitución de Concordia, el Pacto de Concordia. Es curioso, y permítame hacer una reflexión a esta altura de eso, don Vladimir, cómo Cartago cambia, por supuesto, pero hay cosas que no cambian en Cartago. O sea, es decir, la Plaza Mayor en la que estamos hoy era la Plaza Mayor, bueno, no era la Plaza Mayor, era la Plaza del Mercado en 1821, pero era la plaza principal. Las ruinas que tenemos a nuestra espalda, que la gente que nos está viendo en Facebook podrá observarla a mi derecha, ahí están las ruinas de Cartago, estaban las ruinas de Cartago. Donde hoy está la municipalidad, el Palacio Municipal, era la casa del gobernador. Entonces lo curioso es que la autoridad provincial estaba ahí y hoy sigue estando ahí, la autoridad cantonal. Eso a mí siempre me llama enormemente la atención. Y en la esquina de la autoridad provincial se firma el acta de independencia el 29 de octubre. Hay cosas que no cambian. No cambian. Yo pienso que en ese caso debería hacerse algún movimiento para restaurar, para recrear los viejos edificios coloniales de aquí y mantenerlos en su fachada original como fueron, aunque ya no sean históricos, claro, pero sí darles esa magnificencia, ¿verdad? Bueno, pero es que hay países en Centroamérica que han guardado ese cuidado. Sí, estamos de acuerdo. Nosotros Guatemala, inclusive en Norteamérica, en México sí, claro, pasa eso. En Guatemala está el Palacio de los Capitanes Generales, todavía ahí está, en Antigua. Sí. En México está la Casa de Iturbide. Sí, por supuesto. Nosotros, desgraciadamente, tuvimos una capacidad destructora muy grande en el pasado y se fueron destruyendo edificios emblemáticos que reflejaban una época o momentos muy importantes de nuestra historia. Sí, de hecho, nosotros tenemos ahí donde está el Banco Anglo Costarricense, ahí estuvo la Universidad de Santo Tomás. Bueno, nosotros hoy tenemos de vista al frente el cuartel de armas. Sí, claro. Y entonces cuando uno está aquí en Cartago, que será el tema de otro programa, pero entiende fácilmente como, por ejemplo, en la guerra del 48 las fuerzas calderonistas o de gobierno estaban en el cuartel de armas y las fuerzas liberacionistas estaban a nuestras espaldas aquí en las ruinas de Cartago, y verá los balazos y los cañonazos en las paredes de las ruinas de Cartago y entenderá entonces que aquí donde estamos hoy nosotros sentados realmente era el centro del conflicto, como aquí hace 197 años era el centro de la discusión. El centro de la discusión política, sí, claro. Discusión política. Sí, era una discusión porque política. Porque el acto de la independencia era un acto de decisión política. Ok, Costa Rica decide el 29 de octubre al alba ser independiente, ¿verdad? Y entonces a mí, y siempre se lo he planteado así, don Vladimir, hay 2 años, 3 años que a mí me queda un poco en el limbo, que es desde 1821 hasta 1824, porque cuando uno estudia cívica, solo le dan una guía cronológica, dice 1821 independencia, 1824 fundación de la Federación Centroamericana, 1848 fundación de la República de Costa Rica, y uno dice, por Dios, son 3 años, ¿qué pasaron en esos 3 años? Ya usted me contó una parte de los primeros meses, donde Costa Rica, en medio de esa tensión administrativa y política de formar una patria, entonces ya no un país, si me permite hacer un matiz, de formar una patria, sí, claro. Entonces entran a la decisión de unirse a los otros estados centroamericanos, que por cierto las banderas están hoy aquí encima nuestro, para formar la Federación Centroamericana. Sobre las banderas, tal vez el primer detalle es que no son las banderas originales. Son las banderas de hoy. Son las banderas de hoy, exactamente. Sí, son las banderas de hoy y la bandera Cartago, las que están sobre en ese caso, y quizás es importante, digamos, señalarlo,
debieran utilizarse las banderas originales de la época junto con las actuales. La primera bandera nuestra era una bandera blanca con una estrella roja. Sí. Bueno, esa es la que debió haber también estado por aquí, ¿verdad? Digo esto para simbolizar, digamos... Y deberían cambiar las banderas también, pero eso es otro tema. Bueno, esas banderas que hay aquí están muy deshilachadas. Yo no sé si reflejan la situación de los países centroamericanos. Pues, no, esa no es la de Nicaragua. No, por eso. Era de Guatemala. Sí, claro. Entonces, eso puede estar ahí. Las banderas, hay una cosa importante respecto a los símbolos principales. ¿Sí? Entre ellos la bandera, Randall. La bandera no puede estar rota, no puede estar deshilachada, no puede estar sucia, no puede usarse como mantel, no puede tocar el suelo. Son aspectos que rigen protocolariamente el uso de la bandera. No se puede usar en asuntos comerciales ni se puede escribir sobre ella. No se pueden establecer manchas. Hay un montón de aspectos importantes en ese sentido de respeto. Bueno, esta mañana alguien me decía que por qué no poníamos la bandera de mantel. No se puede. No se puede. Es imposible, hay que guardar respeto a los símbolos patrios. Exactamente, así es. Entonces, entre 1821, inmediatamente al proceso de la independencia, en el Acta de Cartago incluso hay una propuesta de anexarse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Pero el Imperio Mexicano no era el Imperio colonial español. El Imperio Mexicano era independiente de España, solo que la independencia de México condujo al establecimiento del imperio dirigido por Agustín de Iturbide, que tuvo repercusión a Costa Rica. Pero es curioso, perdone, porque fue la noche del 15 al 16 de septiembre, años antes de la independencia costarricense, pero pegamos en fecha. Sí, casi fue. Y al mismo tiempo había una tendencia de gentes interesadas en que nos anexáramos o nos incluyéramos o nos adhiriéramos o nos incorporáramos, cualquier forma que se quiera decir, a la Gran Colombia. Ajá. Porque ese era el otro movimiento independentista del sur, donde estaba jefiado por Bolívar y por los grandes, por Miranda y por todos ellos. Panamá, por ejemplo, Randall, se independiza igual que nosotros en 1821, en el mismo momento casi, pero el Acta de Panamá es independizarse de España y anexarse de una vez a la Gran Colombia. Por eso quedaron incorporados, por eso Panamá no celebra la fecha del 15 de septiembre como una fecha independiente, porque ellos inmediatamente se agregaron a Colombia y celebran más bien la independencia de Panamá relacionada con los sucesos de 1903 que la separan de Colombia. Pero esa es otra historia. En el caso nuestro, entre 1821 y 1824 se producen sucesos que ponen en tensión, digámoslo de esa forma, la declaración de independencia de Costa Rica. Uno de ellos, 5 de abril de 1823, la guerra de Ochomogo, cuando ahí se enfrentan lo que se llamaron republicanos e imperialistas, gente que quería anexarse a México y gente que quería ser independientes, pero aún todavía había gente que estaba añorando pegarse a Colombia. Bueno, ahí triunfó la gente republicana, Gregorio José Ramírez de nuevo, entonces, y Juan Mora Fernández, que además era jefe de armas, entonces tenía las facultades. Y en ese mismo periodo se inicia un proceso de acercamiento muy dinámico con el partido de Nicoya, también separado ya, independiente, para que se agreguen a Costa Rica. Y uno de los personajes que juega un papel importante ahí es Mora Fernández. Juan Mora, claro. Entonces, es un proceso de activismo político que se va dando en el país, que va a tener muchas aristas, muchos matices en ese buen sentido, y donde vamos a ir avanzando hacia la constitución del Estado de Costa Rica. Por supuesto que después de 1824 vienen otros actos. Cuando nos constituimos como parte de la República Federal de Centroamérica, ya somos una república independiente, solo que al meternos en una república más grandota, dentro de esa república como una parte, nos llamamos Estado de Costa Rica.
y cuando nos separamos de ese Estado, de la República Federal, terminamos declarando la República de Costa Rica en el gobierno del doctor Castro Madriz el 31 de agosto de 1848. Que lo celebramos al aire recién el 31 de agosto, que nadie se acordó. Sí, claro. Lo celebramos al aire. Así fue. De hecho, permítame hacer un ejercicio que siempre he querido hacer con usted, don Vladimir. Voy a pedirle a Jefferson, que está ahí en control, nada más permítame para ponerme un momento los audífonos. Voy a pedirle a Jefferson, que está ahí en controles, que nos ponga el himno del 15 de septiembre. Lo escuchamos con muchísima atención, por favor. Es un himno muy bello. Precioso. Y al regreso, después del himno, comentamos con don Vladimir, por supuesto, el significado de la letra de ese himno al 15 de septiembre. Así es que vamos a hacer ese ejercicio. Los compañeros de Canal 2 que están con nosotros transmitiendo para Facebook Live nos taparán entonces con la bandera de Costa Rica mientras suena el himno al 15 de septiembre. Adelante, Jefferson. La radio de Costa Rica, son las 3 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermosísimo himno al 15 de septiembre, don Vladimir. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. Sepamos ser libres. Bueno, si nos quedamos ahí, por estrofa, vamos por estrofa, está bien. Pueblo. Los hijos del es pueblo. Un concepto histórico, pero es un concepto que refleja a esos que no eran pueblo durante el periodo colonial. ¿Por qué? Porque durante la colonia no existían los ciudadanos.
Existían las personas, como usted, yo, como todas estas personas que andan aquí alrededor nuestro, pero no existía esa persona que tenía derechos y libertades, sino que existían vasallos, existían súbditos, que eran personas que debían obediencia al rey, en este caso a la autoridad, sin poder reclamar nada. Incluso desde la época medieval, los reyes podían hasta disponer de la vida de las personas. Entonces, cuando aquí se habla de los hijos del pueblo, se está hablando de una categoría nueva, que es la que surge con la Revolución Francesa, verdaderamente, que es ese pueblo con derechos y con libertades. Por eso dice: los hijos del pueblo levanten la frente. Ya no son agachados, son personas que pueden erguirse, levantarse, relacionarse de igual a igual, al sol refulgente de la libertad. Termina la primera estrofa diciendo justamente eso, porque la libertad es justamente el vestido más importante en el que se van a meter todos esos ciudadanos. Sin libertad no se pueden ejercer ninguna otra práctica de derechos. Entonces, y el sol refulgente porque se simbolizaba en la parte de la Revolución Francesa, los rayitos del sol, ¿verdad? El gorro frigio y la libertad, la mujer es hermosa que sale allí siempre como símbolo, el gorro frigio y los rayitos del sol, que eran de nuevo otra vez el alba, el nacimiento de una nueva situación política que era la república, y que en este caso refulgía, brillaba de libertad. Eso es lo que nos está diciendo la primera estrofa: los hijos del pueblo, siéntanse iguales porque está brillando la libertad. La segunda estrofa es igualmente hermosa porque dice: sepamos ser libres, primera frase y primer verso, y está enfatizando otra vez en el acto de libertad, y dice: sepamos ser no siervos menguados, siervos del vasallaje, de la servidumbre, de la esclavitud, entre comillas, que existía en el régimen colonial. Derechos sagrados la patria nos da, igual, porque el acto de la libertad proponía de una vez la condición de ser ciudadanos y de, con ello, tener derechos propios que estaban heredados en cierta forma en los principios generales y en los valores generales que había establecido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1889. Y aquí hay dos conceptos importantes: derechos del hombre, porque se partía de aquellos derechos que son inherentes al ser humano por su condición: la libertad, la vida, la propiedad, el derecho a la insurrección para quitar déspotas y tiranos, y los derechos de los ciudadanos, que son los particulares que puede darse cada país. Yo creo que esta es una parte esencial. La tercera estrofa... La tercera estrofa es una de las que a mí más me llama la atención, porque le admito que cuando yo me aprendí este himno en la escuela, yo decía: ¿qué es ese montón de palabras raras en esa estrofa? Nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota inicuo opresor, a los ruines esbirros espante que prefieren el ocio al honor. Sí, claro. Brazo erguido, brazo amenazante, ¿verdad? En plan de combate, ¿verdad? Es un himno que uno podría cantarlo con el brazo en alto, con el puño cerrado, dando a entender justamente eso: nuestro brazo nervudo y pujante contra el déspota que nos oprime, inicuo, que no tiene medida para oprimir, ¿verdad? Y a los ruines esbirros espanten que prefieren el ocio al honor. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una clase política parasitaria que no trabajaba, o que otros trabajaban por ellos. Claro. Entonces, un montón de vagabundos que prefieren el ocio, no está en nada, al honor, a la extensión. Aquí no distingue, aquí no relaciona en ese momento honor a trabajo, pero en el fondo es honor relacionado con trabajo, con libertad y no con opresión, ni con vagabundería. Ok. Las cadenas rompió del pasado la que fuera Pacífica Grey. Es importante eso. Primero, Pacífica Grey se refiere a un pueblo pacífico, a un pueblo tranquilo, a un pueblo que no conocía el conflicto en ese momento y que dispone romper las cadenas de la opresión, las cadenas que impiden su libertad, siendo pacíficos. Ese acto que mencionamos al principio del programa
de Santos Lombardo quitando las armas, ¿verdad? Ese es un acto violento y pacífico a la vez. No hubo necesidad de disparar un solo tiro. Y los libres su vida han sellado con su sangre por patria y por ley. Muy bien, rompimos las cadenas del pasado, adquirimos el grado de libertad y en condición de libres se sella esa libertad con sangre, con disposición a verter la sangre y por la ley. Cuando se entona el himno nacional a veces se usa ponerse la mano en el corazón. Sí. Y a veces se usa doblar el brazo en una actitud de escuadra con la mano sobre la garganta. Esas dos formas simbolizan parte de esa estrofa en el sentido de que uno está dispuesto a arrancarse el corazón por la patria y que uno está obviamente dispuesto a cortarse la garganta antes que proferir una imagen, una palabra, un pensamiento antipatriótico. Entonces, en esto me parece a mí que está parte de ese símbolo, de lo que encierra, digamos, la importancia de estar dispuesto a ser libre, a haber sellado la libertad con la disposición a sacrificarse con su sangre por la patria y por ley, por obligación, por imperativo moral. A mí me encanta esta estrofa. Solo es hombre el que tiene derechos, no el que vive en la torpe abyección. Igual, vasallos y súbditos no tenían derechos. Solo es hombre genéricamente, al estilo de la Declaración de los Derechos del Hombre, en el ser humano completo. Hay hombre y mujer, aunque después hubo una Declaración de los Derechos de la Mujer en 1793, el que tiene derechos. El que no tiene derechos, no tiene libertades, no es hombre, y que vive en la torpe abyección, en la torpe opresión, sometido, ¿verdad? Y baluarte serán nuestros pechos contra el yugo de inicua opresión. Seguimos hablando. Dispuestos a poner el pecho frente a cualquier circunstancia de opresión. Nuestra raza, la frente altanera, nunca incline a la empresa tenaz. De la patria la noble bandera no dejemos plegarse jamás. Igual, porque hay el símbolo de que la bandera no puede caer. En el fondo, allí cuando se dice que la bandera no debe plegarse, es para que la bandera no caiga. Y con esto no caiga lo que esto está diciendo. Y nuestra es raza... un himno particularmente combativo, ¿verdad? Pero combativo no me refiero a llamar a las armas, sino combativo a la valentía de defender la patria con todo. Y a elevar la moral costarricense, las condiciones de la intelectualidad costarricense, a entender que el país hay que defenderlo, que el país hay que desarrollarlo con voluntad, con compromiso, y que esta es una tarea de todos. Eso es lo que nos está diciendo este himno. Suelta el viento, flamea ondulante, cual celaje. Perdón, porque ahí donde habla de raza altanera, de la frente altanera, lo que nos está diciendo es frente orgullosa. Es orgullosa, no es soberbia por sí misma, es el orgullo de ser libres. Dice la última estrofa dice: suelta el viento, flamea ondulante, cual celaje de espléndido tul. Tumba sea del bravo soldado el pendón blanco, rojo y azul. Bueno, porque este himno ya se hace con la bandera actual. Sí. La bandera actual se hizo en 1848, en época de Castro Madrid, bajo la influencia inspiradora de su señora. Por eso es que ahí se habla de los colores blanco, rojo y azul de nuestra bandera. Y lo que se dice es que la bandera ahí debe ondear, ¿verdad?, libremente, flamear, como dice... Pero además es la única estrofa en todo el himno donde uno permite inferir que es de Costa Rica. Sí, claro. Es decir, si usted agarra el resto del himno y lo plantea a cualquier otro país, vale. Sí, claro. El costarriqueñismo, digamos, simbólico que tiene incluido en el himno es el pendón blanco, rojo y azul. Porque es la bandera nuestra. Las otras banderas centroamericanas tienen una inspiración en la bandera argentina de la independencia. Ajá. Sí, señor. Así es. Yo no sabía eso. Ah, bueno, ya ve. Ahora lo sé. Ah, bueno. Ahora lo sé, lo usaré en el Matices de hoy en un año. Ah, bueno. Que lo vamos a volver a hacer aquí. De pronto podemos hablar un día sobre las banderas, ¿sí?, las influencias, sí, con mucho gusto.
Sí, porque además es muy interesante, sin duda alguna, don Vladimir. Puede ver, porque estábamos viendo, por supuesto, la letra del himno. Porque usted se da cuenta, perdón, la bandera de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, esa bandera tiene otra historia, muy bonita, por cierto. Ajá. Miranda, gran prócer, está buscando plata en Europa, ¿verdad?, para financiar la lucha de la guerra de independencia. Esa es la leyenda, que así fue. En eso acude a una de las reinas europeas, a la zarina, a la esposa del zar, y la zarina le dice, y dígame cuál es la bandera que ustedes tienen. Entonces él, viéndola, le dice, el amarillo de su pelo, el rojo, el azul de sus ojos y el rojo de sus labios. Va a ser un gran enamorado. No. Don Gabriel Murillo. Por eso esas banderas tienen ese color. Nada más a gustar eso. Ya ve. Son las 3 de la tarde con 16 minutos. Qué historia más interesante. Sí. Don Vladimir, hablemos de los actos que ocurren hoy. Hoy está cerrado completamente de aquí donde estamos hasta el cuartel de armas en Cartago. Hoy museo penitenciario, porque aquí hay un desfile de faroles. ¿Por qué hay desfiles de faroles? ¿Por qué? Bueno, el desfile de faroles simbolizan dos elementos. Uno, recordar cómo se conoce en Guatemala el proceso de la independencia de modo nocturno, la gente reunida alrededor de la discusión donde se estaba tomando la decisión de la independencia, y la gente en las calles con faroles y con teas y con antorchas. Y porque las noches anteriores habían habido movilizaciones de igual manera, la gente se movilizaba nocturnamente de esa manera. Por otro lado, el símbolo del farol es el farol o la tea o la antorcha es el símbolo de la luz, de la claridad frente a lo que podía simbolizar el régimen colonial, que era la oscuridad, la dominación, la opresión, el dolor. Aquí lo que hay es un símbolo de brillantez, de luz, en ese sentido es que se usa esto. Cuando se desarrollan los desfiles, esos son recientes, hace 60 y pico de años por ahí. Eso empieza a realizarse como una práctica simbólica de recordar los actos de la independencia, por supuesto que sí. El recorrido de Centroamérica de la antorcha, eso lo impulsa Alfredo Cruz Bolaños, un gran educador, un gran maestro del deporte costarricense. Fue director de la Dirección General de Deportes en los años 60, y a él fue el que se le ocurrió organizar el recorrido de la antorcha desde Guatemala hasta Costa Rica, y aprovechó la reunión de presidentes centroamericanos que se hizo aquí con Kennedy para hacer los planteamientos correspondientes. El gobierno de Costa Rica le dio el aval y empezó eso a desarrollarse desde 1964. Finalmente hablemos del acto que se realizará aquí esta noche. Yo espero que no se eche a perder. Realmente no por el gobierno, sino porque es un acto cívico de la patria. No es, todos los presidentes, independientemente del color político que tengan, vienen aquí a celebrar en Cartago la llegada del acto de la independencia. Del acta de la independencia, y además es muy interesante para los cartagos porque es la oportunidad, igual que pasa en Guanacaste cuando va el presidente a Nicoya o en algunas otras provincias, de escuchar sus proyectos para la provincia, estrictamente de los diputados, de los ministros, en una unión, digamos, entre el gobierno local y el presidente de la República. Así es que hoy vendrá el presidente del Consejo Municipal, recibe al presidente Alvarado, que realiza el Consejo de Gobierno aquí. Recibe al Consejo de Gobierno. Recibe al Consejo de Gobierno. Recibe al Consejo de Gobierno, no solo al presidente, sino a todos los ministros de Estado. Y es importante la reunión porque el Consejo de Gobierno tiene sede en San José, pero pueden tomar la decisión de trasladar la sede a alguna región para sesionar, y lo hacen simbólicamente para, obviamente, refrescar, exaltar alguna fecha importante como esta, o como la del 25 de julio a veces, y en esa ocasión Consejo de Gobierno generalmente atiende a asuntos que están relacionados con la provincia, en este caso Cartago. Entonces eso tiene su importancia. Es más que un ritual de recibir a los ministros, eso lo pueden recibir en cualquier momento. Claro, sí, el Consejo Municipal los puede invitar y vienen en cualquier momento. Aquí no, aquí es un acto formal
de realización de uno de los actos más importantes del ejercicio democrático, que es el ejercicio real y efectivo del Consejo de Gobierno abierto, porque aquí la discusión se hace frente al público. No es como se reúnen los martes en el Consejo de Gobierno en privado y después sale el presidente o el ministro de la Presidencia o el ministro de Comunicaciones a dar un resumen de lo que se dijo ahí. Aquí no, aquí va a haber una sesión que es pública por su naturaleza. Ese es un ejercicio ciudadano que pocas personas tienen la oportunidad de ver y apreciar, y pocos países también. Y yo creo que esta es una de las riquezas de nuestro orden democrático, esa cercanía de los poderes públicos con la gente, con el pueblo. Sí, y ojalá, por eso le decía, ojalá que salga bien hoy. Deseamos... Me refiero que haya un respeto. Yo lo dije esta mañana, me he ganado algunas críticas respecto a eso, don Vladimir, pero realmente a esta altura de viernes por la tarde, las posiciones de los sindicatos y de los manifestantes están muy claras. Ya todos sabemos qué opinan, ya todos sabemos qué opina el gobierno, todos sabemos que el lunes se van a ir a huelga, pero yo no encuentro razón en medio de esa huelga para manchar una actividad patria que no es del Poder Ejecutivo, no es una actividad partidaria o gubernamental, es una actividad de Estado, donde el Estado se celebra en sí la independencia. ¿Y el sábado y domingo no hay huelga? No, señor. ¿Y por qué? Porque son días libres. La huelga solo es de lunes a viernes. Así es. A mí también me extraña, lo que pasa es que ahí ya nos van a empezar a criticar, pero por supuesto que uno desearía entonces que los empleados públicos que están en huelga pues agarren sus días libres para irse a la huelga y no paralicemos un montón de cosas del país, pero bueno, ciertamente estamos donde estamos, hay un enfrentamiento muy complicado entre gobierno y sindicatos, pero ojalá que ese enfrentamiento entre gobiernos y sindicatos no manche la celebración de la independencia del país, que es del gobierno y los sindicatos. A eso me refiero. Es de todo la el pueblo. Celebración de hoy es de todos. De todo el pueblo. No es una celebración del Poder Ejecutivo. Efectivamente, la celebración del 15 de septiembre es una celebración nacional del pueblo costarricense. Si desde la perspectiva sindical se quisiera ver en su sentido estricto la celebración del 15 de septiembre, hasta podrían decir no es una celebración de los gobernantes, es una celebración de la clase popular que elige gobernantes, porque es del pueblo que tiene el derecho de representación en ese grupo gobernante, más allá de si estamos con él o no, porque la democracia política nos permite votar por distintos partidos políticos. Claro, y al final la gente tuvo opciones y terminaron votando por un candidato que representaba un partido y después una fusión de intereses en la segunda ronda que finalmente se impuso en el 2 de abril como el grupo que gobierna el país. Don Vladimir, la tradición de cantar el himno nacional a las 6 de la tarde, ¿de dónde nace? Del acto simbólico de apertura del evento como un acto majestuoso, como un acto solemne. Entonces se acostumbra en los actos solemnes donde está el presidente de la República o donde hay presidentes de los poderes públicos cantar el himno nacional de arranque del acto, así como a veces también se acostumbra a introducir el pabellón nacional cuando hay los jefes de los poderes públicos, porque los jefes de los poderes públicos, el presidente de la Corte, el presidente de la Asamblea, el presidente del Tribunal Electoral y el presidente de la República son los únicos personajes que en Costa Rica pueden usar el pabellón nacional. En el extranjero lo usan los embajadores que representan a todo Costa Rica. En todos los demás actos de ministros y eso se usa la bandera. Solo ellos pueden usar el pabellón. Entonces es usual que en actos escolares, colegiales, actos de esa naturaleza, se introduzca la bandera. Y ahí el himno de la bandera. Sí. Y además... que es bellísimo. También. Voy a confesar, ayer lo venía oyendo en el carro, necesitaba que mi hijo chiquitito sí. se lo aprenda bien, todo completo. Sí. Es un himno bellísimo. Es muy lindo, sí. Y en el caso de cuando están los presidentes de los supremos poderes, lo que se estila no es la introducción de la bandera, sino el pabellón nacional. Claro. La tumba de los Mora y de Cañas tú proteges. Tú proteges, sí, claro. Me encanta esa. Realmente los himnos costarricenses tienen una letra bellísima. De lo que usted me dice, entonces interpreto que será la primera vez desde la instalación de
de esa costumbre que hoy se cantará y se entonará el himno nacional sin antorcha en el Parque Central de San José. No solo en San José, Aquí desde también, Esparza para acá. Claro, pero es que a las 6 de la tarde llegaba sí. la antorcha al Parque Central de San José y el alcalde de San José entona el himno nacional ahí. Simbólicamente también por el papel que juega el municipio de San José en la declaración de la independencia, en la afirmación de la independencia, en la eliminación de la autoridad provisional del último gobernador y en la convocatoria para constituir el primer gobierno independiente. Alajuela también. Entonces, en ese sentido son importantes. Hoy Alajuela y San José no van a tener el festejo de la antorcha, que es parte de esa iconografía nacional. Un saludo a doña Graciela, que hoy vino justamente cuando estábamos almorzando. Es una oyente no vidente que vino y que quería tomarse una foto. Vino aquí y no estábamos, pero Gabriel Murillo, nuestro jefe técnico, me lo comentó, así es que un abrazo para ella y a doña Cecilia, que nos trajo regalos. Dice que nosotros los jueves en la mañana hacemos jueves de plancha. Me trajo una plancha de hace 100 años porque le encantan los jueves de plancha. ¿Y sabe que le trajo un regalo a usted? No, que ahí diga. está. Ay, ahorita se lo voy a dar. Así que un saludo a doña Cecilia, una bellísima señora. Una plancha de agua. Una plancha de agua. Una bellísima señora de 75 años que vino hoy también, justamente cuando estábamos saliendo a almorzar. Bueno. Don Vladimir, muchas gracias. No, gracias a usted, Randall, gracias a quienes nos han oído, lamentablemente en un día maltrecho para esta celebración. Sí, mientras las bandadas de aves empiezan a levantarse sobre la Plaza Mayor de Cartago, el sol pega fuerte. Buen augurio. Buen augurio. Vamos a ver, ojalá sea un buen augurio, don Vladimir. Sí, claro. Muchas gracias. Nos despedimos con el himno al 15 de septiembre, ¿le parece? Por supuesto. No puede ser otra cosa. Compañeros en cabina, gracias a Jefferson Ramírez, que estuvo con nosotros en controles. Mila Cuesta estuvo en Canal 2, por supuesto, y en Facebook Live. Don Gabriel Murillo, que todo el día nos ha ayudado a sacar la transmisión con una calidad monumental. A Héctor Quesada, que nos ayudó toda la coordinación. A los compañeros de Noticias Monumental, a Fede, nuestra jefa de información, Karina, Esteban, Andrés y Fernando, que estuvieron con nosotros. Un abrazo y un agradecimiento a ustedes. Gracias a Hasek, que nos brindó esta impecable señal de internet por la que hemos llevado la transmisión todo el día. Y un agradecimiento también a la Municipalidad de Cartago, que por supuesto nos permitió instalarnos aquí, debajo de un toldo que nos protegía si llovía. No llovió dichosamente. Así es que hasta luego. Viva Costa Rica. Invitados 5:58. Cualquiera de las emisoras de Monumental, sea Monumental, ZFM, La Mejor, Radio Disney, EXA, Momentos o Best o Canal 2, el himno nacional de Costa Rica. Ojalá se detenga todo. Yo recuerdo pequeño, se detenía todo, los buses se detenían, la gente se detenía, los carros se detenían a entonar el himno nacional. Ojalá eso pase esta tarde, que unos y otros, porque todos podemos cantar el himno nacional a nuestra patria. Esta patria es de todos, incluyendo los que están de acuerdo con el gobierno, los que no, los huelguistas, los que no están de acuerdo con los huelguistas, los que están de acuerdo con el plan fiscal, los que no quieren que venga ningún extranjero, los que quieren que vengan todos. Este país y ese himno es de todos nosotros. Los que quieren mejorarla, porque en muchas de estas luchas sociales también hay quienes quieren mejorar el país, mejorar la patria, y ese es el símbolo. Es de todos. Cantemos fuerte, que vivan siempre el trabajo y la paz. 3 de la tarde, 28 minutos, a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego, feliz tarde.
todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.